El exministro Waldo Mendoza, lo habíamos anunciado, está con nosotros en 2023 y lo primero que quería pedirle es analizar el discurso de la presidenta y que nos diga realmente si este discurso es lo que quieren escuchar los inversionistas que hoy por hoy no se animan todavía a retornar o a invertir más en nuestro país. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Que el panorama complejo, en parte porque estamos en una parálisis económica, estamos en presencia de la recesión más prolongada desde 1991. Ese no es un ambiente apropiado para invertir. Y por otro lado, ¿Más prolongada? Sí, porque con el tercer trimestre de este año, donde el PBI se va a caer, tendríamos 3 trimestres consecutivos de caída del PBI. Eso no ocurría desde 1991. ¿Eso es después del Fujishock? Sí, eso no ocurría desde el Fujishock. Entonces ese panorama de parálisis no es un ambiente apropiado para invertir. Y hace 3 días el FEN ha dicho que la probabilidad del niño fuerte ha subido de 33 a 49%. Ese es una notición. Yo, estando en el gobierno, pondría toda la atención en ese tema, dejando incluso a un lado otros temas. Y por otro lado, un país para invertir es un país donde se respeta el Estado de Derecho. ¿Por qué? ¿Por qué el inversionista valora el Estado de Derecho? Porque la inversión necesita cierta certeza, cierta seguridad, necesita recuperar el fruto de sus inversiones y todo eso. Y han estado pasando en el país varios temas que no han sido muy difundidos por la prensa, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nuestro alcalde de Lima, un poco excéntrico, ignoró el artículo 62 de la Constitución, que dice con absoluta claridad y en castellano que los contratos no pueden cambiarse ni por ley. Él intentó cambiarlo con una resolución. ¿Se refiere al problema de los peajes? Me refiero al problema de los peajes, al problema de rutas de Lima, ¿no? Y eso le va a costar no a él, sino al país, porque en el arbitraje 100% seguro que nos van a ganar. O lo que conversaba usted con su anterior invitado, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Recordemos que esta Junta reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura. Y ese Consejo Nacional de la Magistratura fue cerrado porque se descubrió que era un nido de bribones, los famosos cuellos blancos. Esta nueva Junta proviene de una reforma constitucional, proviene de un concurso meritocrático y ahora el gobierno, mejor dicho, el Congreso, quiere volárselo. ¿Por qué? Nadie entiende por qué. Pero ¿cómo eso se vincula con el desarrollo económico o con las garantías que exige un inversionista? Yo pensaría más, por ejemplo, en el tema de la inseguridad ciudadana. También. El miedo a poner un negocio, porque si están extorsionando incluso a un pequeño comerciante que me espera a mí, en un país donde vemos guerras de bandas en las calles. Imagine que usted es un gran inversionista y hace un contrato con el Estado. Y observa que en el Perú ese tema está en cuestión, porque la principal autoridad edil de ese país está ignorando, está diciendo que este contrato no vale. ¿Por qué? Nadie sabe por qué, salvo el alcalde. Eso genera incertidumbre. La inseguridad, por supuesto, ¿no? La inversión necesita ciertas dosis de seguridad, no solo porque tiene que proteger las empresas, los bienes de capital, sino también porque el público consumidor con violencia no lo hace como en tiempos normales, ¿no? Entonces la violencia es un tema que también afecta a la inversión. Y la separación de poderes, ¿no? La separación de poderes en un país, el poder legislativo tiene su función, el ejecutivo tiene su función, etcétera. Pero el Tribunal Constitucional ha dicho que la cuestión de confianza solo se puede apelar cuando el Congreso lo quiera, ¿no? Más o menos que el Congreso tiene que rogar para que lo cierren. Entonces, ¿considera que el Congreso en este momento está excediéndose o abusando de su poder y que esto puede tener una consecuencia? Es difícil entender por qué está haciendo el Congreso lo que está haciendo, ¿no? Solo la congresista Chirinos lo tiene al parecer claro, porque ella dijo con absoluta claridad:
Ahora nos bajamos a la fiscal Zoraida, después viene el Consejo Nacional de Justicia. Y se habla de los organismos electorales también. Claro, porque hay un artículo en la Constitución, el artículo 99, que dice que los representantes de los organismos electorales no son sujetos a juicio político. El Congreso ha hecho una demanda al TC y el TC le ha dicho sí se puede hacer juicio político a los organismos electorales. Si fuese así, sí. Mávila, disculpa que te interrumpa, al día siguiente de la elección de Castillo hubieran retirado al jefe de la OMPE, al jefe de la RENIEC y al jefe del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, todo eso, digamos, la OCDE es un sueño, ¿no? Un sueño absurdo, porque los de la OCDE dirán, qué raro, ¿no? Este país nos ha solicitado ingresar a la OCDE, pero no representan, no defienden los contratos, quieren bajarse la Junta Nacional de Justicia, claro, no respetan a las fiscales. Y por otro lado, ¿qué podría hacer el Ejecutivo? Porque tampoco es que se oiga mucho. El congresista Málaga decía, no quiere comprarse el pleito, pero el gobierno está para comprarse pleitos. Estamos en una suerte de equilibrio inestable, ¿no? Mis abuelitos decían que el hambre se ha juntado con la necesidad, ¿no? ¿Quién es el hambre y quién es la necesidad? No lo tengo claro, pero creo que se reparten las funciones, sí, ¿no? O se van intercambiando en el camino. En tiempos normales, el Ejecutivo, cuando el Congreso da leyes malas, salta al cielo, responde, reacciona. ¿Qué ha dicho la Presidenta de la República cuando cerraron SUNEDU? ¿Qué ha dicho la Presidenta de la República cuando estuvo a punto de aprobarse una ley de nombramiento automático de los profesores? ¿Qué ha dicho la Presidenta de la República hace poquito cuando el Congreso estuvo discutiendo una ley sugerida por un asesor de SUNEDU para que el licenciamiento sea eterno? Permanente. Entonces, ¿para qué existiría SUNEDU? ¿No? Es un poco absurdo. Entonces, la Presidenta como que no sabe ni opina. Es una presidenta muy extraña porque los presidentes opinan, pelean, los ministros observan leyes, cuando no les hacen caso van al Tribunal Constitucional, pero ahora es más o menos como el Braille, ¿no? No me tocas, no te toco y un equilibrio mediocre, inestable, ¿no? Lamentablemente. Y esto ahora que se aproxima CADE, por ejemplo, que es una reunión importante de los empresarios, la reunión de ejecutivos, ¿qué posición pueden tomar frente a esto? Porque el ministro se muestra optimista y dice, ¿no? La recesión es algo que vamos a poder manejar, se está anunciando un shock de inversiones, ¿no? En medio de lo que estamos hablando nosotros, extranjeras y nacionales también. ¿Es posible que el ministro tenga algo de razón y que realmente se pueda manejar la recesión? Ha dicho la Presidenta hace un momento que van a impulsar un shock de inversiones públicas y privadas. Sí. Bueno, la proyección que yo tengo es que la inversión pública se va a caer en 12% en este año. No sé cuánto podrán hacer contra ese número cuando el año ya está terminando, ¿no? Y la inversión privada tiene mucho que ver con las asociaciones público-privadas, asociaciones, tipo de inversiones que ha entrado en cuestión por nuestro alcalde excéntrico, ¿no? Entonces, veo difícil y además todo eso sin contar este 49% de posibilidades de que tengamos un niño fuerte. Si es así, va a ser un niño más fuerte que el 2017. Claro, pero si es así, estamos en otro panorama. Están en la posibilidad de intervención del gobierno. Porque cuando uno escucha al ministro y dice, bueno, se han juntado la pandemia, no se rebotó como se quería rebotar, luego vino Castillo, las movilizaciones sociales, en fin, y todo esto más el fenómeno del niño, entonces hemos casi tenido demasiada mala suerte. Hoy por hoy, si no caemos en el lamento, ¿qué acciones habría que tomar? Para empezar, debe quedar claro que la recesión no empezó este año, empezó en el último trimestre del año pasado. Con Castillo. Estaba ahí Dina, me parece, en el último trimestre. O ella Castillo. Entra en diciembre. Ya, con Castillo. Entonces, la explicación oficial es que entre la violencia del primer trimestre y el niño costero han provocado una recesión. Sí.
pero la recesión empezó en el último trimestre del año 2022. Por lo tanto, hay que buscar una explicación adicional de por qué nos hemos enfriado. Y me temo que la explicación está en la política macroeconómica. ¿Por qué? Porque la política macroeconómica fue la más expansiva de la historia peruana durante la COVID. Había que gastar todo lo que se podía, había que bajar la tasa de interés todo lo que se podía. Y esas políticas no se pueden hacer permanentemente, hay que retroceder, hay que recular. Y eso es lo que se ha estado haciendo en 2022, en parte el enfriamiento tiene que ver con eso. Además recordemos que desde mediados del 2021 la inflación empezó a subir y el Banco Central empezó a subir su tasa de interés, lo subió de 0.25 en julio del 2021 a 7.75 en enero último. Y eso favorece la recesión también. Es antiinflacionario, pero recesivo. No se ha inventado en el mundo una receta antiinflacionaria que no sea recesiva, ¿no? Entonces, los factores que van a desaparecer, digamos, son la violencia del primer trimestre del niño, ya no se sabe si va a desaparecer, más bien parece que se va a agravar. Entonces, si yo estuviese en el pellejo del gobierno, dejaría casi todo a un lado y me abocaría al niño costero. No daría bonos al sector público, por ejemplo, no sé qué tiene que ver eso con el niño costero ni con la urgencia de los problemas que tenemos ahora. De acuerdo. Exministro, yo le agradezco que haya estado con nosotros. Corto tiempo siempre nos queda, pero con la promesa, y ojalá acepte, volver al programa para continuar hablando de estos temas. Gracias, Mávila. Recordarles que soy profesor del Departamento de Economía de la Católica. Así es, y que prontamente publico un artículo muy interesante sobre estos temas. Así es. Vamos a la pausa y regresamos.